Súper. Bueno, mientras te preparas para seguir las predicciones, porque ahora es cuando falta y tenemos, yo creo que tenemos tu tiempo limitado. Pero bueno, aquellos que están sintonizando ahora, estamos hablando con Andrés Corda, que es cofundador de Avanti Way Realty, que nos ha acompañado durante muchos años. Andrés, y aprovecho de darte las gracias una vez más por darnos tu tiempo. Un Obviamente placer. Andrés está al tope de una empresa pues que ha crecido muchísimo desde que empezó y robarse un poco del tiempo de él es pues un privilegio, eso te lo agradecemos mucho. Tenemos muy buenos comentarios de la cantidad de información que tenemos aquí. Después, si tú quieres, puedes poner tu información para que la gente te contacte. Yo creo que vamos a distribuir también el reporte que tienen ustedes para las predicciones, que yo creo que está súper bueno. Y no solamente porque si ven el reporte, pues tiene información de diferentes fuentes. Antes de hacer esta llamada, igual nos preparamos revisando información de diferentes fuentes, como nombramos, pues la Asociación Nacional de Realtors, compañías como Redfin, como Zillow, como para tener que, o sea, no es solamente lo que dice AvantiWay. De hecho, AvantiWay se destaca, creo yo, por eso, porque analizas toda la data de todo lo que está pasando y puedes tener una visibilidad realmente de cómo moverte, ¿no? Entonces, bueno, Correcto, la nada, data es muy poderosa. Uno tiene que tomar decisiones basado en data, no basado en lo que me dijo mi amigo o me dijo no sé exactamente. quién, sino validar esas cosas. Todo el mundo tiene sus opiniones y la data te va a dar mucho más alcance a tomar decisiones más acertadas, ¿no? Ujú. Bueno, continuamos, ¿no? Con las predicciones. Pero sí, señor, sí, en Bueno, general. Ujú. sí, Adelante, no, adelante. adelante, O Nelson. sea, en general lo que se siente es que el mercado va a seguir robusto, que va a seguir siendo un mercado de vendedores, que a pesar de que los intereses van a subir un poquito, igual dan oportunidad. El tema del inventario como que todavía no está muy claro, pero creo que vas a tocar eso ahora en cuanto a Sí, construcción nueva, por ejemplo. correcto. Ya lo voy a tocar y es un punto clave. Solo para terminar el punto de la predicción anterior, aquí ves la predicción nuestra en cuanto a que va a haber o sea, el cambio de precio, otra vez en general, estás hablando Ujú. del 8% de lo que es el year over year price, si lo ves a este mes más o menos, de cuánto se está manejando la diferencia nacional. Si lo ves nacionalmente, va a seguir habiendo un crecimiento, pero no es que ahora va a crecer 2% nada más el precio. Este 2,5% es sobre el crecimiento del año pasado. Bueno, Entonces, espérate, es lo Andrés, que que quiero... no estás compartiendo la pantalla. Ah, perdóname, esta vez no Sí. la compartí. Es una lámina donde dice 2,5 de crecimiento y aprovecho el comentario, Andrés, para que compares, porque mucha gente el año pasado también decía, bueno, cuando empiece a fluir el inventario, eso lo vimos, creo que sí, a mediados del año pasado, la predicción era, entonces van a bajar un poco los precios porque pues va a haber más inventario en la calle, pero pareciera que la presión de la demanda sigue suficientemente fuerte como para que más bien suban los precios. Sí, y por eso voy a la predicción número 3. Y claro que sí, es todos los factores que hablamos antes, no solo es la presión la presión de la demanda es basada en todos esos factores que hablamos antes, que ahorita también les voy a tocar como parte de la tesis de este año. Pero va con la tercera, van a construirse más propiedades este año que cualquier otro año desde el 2006. Otra predicción, ¿ok? Uh -huh. Este va a ser el primer año en donde el single family construction va a crecer en más de 1 millón de starts, o sea, de comienzos de proyectos desde el Great Recession. ¿Ok? Eh, Va a haber mucho multifamily y va a haber mucho single family y va a ser mucho hecho en los suburbios. ¿Ok? Gran parte de esta construcción va a venir en los suburbios, particularmente en ciudades medianas. ¿Ok? Por ejemplo, si entras en Florida, y por eso nosotros las construcciones que estamos haciendo es Orlando, es Lake Worth, es Melbourne, es Tampa. Ajá. Ahí es donde viene gran parte y lo vamos a hablar en una de las otras predicciones de hacia dónde va el trend. ¿Ok? Pero Andrés, en esos casos, ¿no? Una de la data decía, pues, hay tierras en todas estas áreas suburbanas, ¿no? Lo que debería en teoría hacer más fácil la construcción, pero yo creo que más bien, y corrígeme, o sea, bueno, si quieres expandir en ese punto, más bien es una oportunidad para los constructores de hacer propiedades que le van a traer mucho más profit, mucho más dividendo. O sea, que no necesariamente los precios van a estar más baratos en esas áreas, pues, ¿no? Es a lo que voy.
Sí, a ver, claro, cuando estás construyendo para el consumidor final y los préstamos están baratos y la gente va a poder accesar lo que antes te iba a costar, claro, le va a hacer más sentido al constructor construir porque lo que antes te iban a pagar $250,000 por un townhome, ahora te van a pagar 300,000. Pero claro que a eso también hay que ponerle que el precio de construcción está subiendo escaladamente. Entonces, Ah, no es los que materiales y esas cosas, los ok. Bueno. materiales han Ujú. crecido astronómicamente. Como hay tanta demanda de construcción, las empresas de construcción tienen más trabajos, tienen menos, pueden escoger mucho más y se ponen más picky con los precios. Los tariffs de algunas de las cosas como el acero y el cemento y todo ese tipo de cosas ha hecho también como estamos hoy en día que haya que los precios suben. Por ejemplo, uno de los proyectos que estamos nosotros construyendo en Tampa, la madera se ha puesto tan cara que nos vale la pena construir en concreto que Oh, en ok, ok. madera. El producto Ujú. hacerlo en concreto que en madera. Ya O sea, vale la pena darle ese upgrade al condominio porque ya no te va a costar lo mismo. mayor calidad de construcción, pues. Ujú. Entonces la calidad de la construcción también se ve afectada positivamente en cuanto a eso. Pero Qué sí, bien, tienes ¿no? razón en tu predicción. Ahora, va a haber más oferta a medida que llegamos al tercer y cuarto trimestre de este año, eso es parte de esta predicción, y esto es parte de lo que dice Realtor.com, y entonces los compradores van a empezar a poder hacer ofertas un poco más sanas y sin tanta locura a medida que lleguemos Ok. a los últimos trimestres de este año para que tampoco piensen que eso va a ser para siempre, ¿no? El mercado se debería regularizar, ¿ok? Lo otro que va a pasar es que como los precios de las propiedades ya hechas están tan caros, va a haber más compradores que están queriendo comprar propiedad nueva, porque si la propiedad nueva que le están construyendo va a estar igual de costosa que la propiedad que ya está hecha, yo creo que eso va a ayudar mucho a las ventas de producto nuevo porque la diferencia no va a ser tan grande. Andrés, pero entonces eso que estás diciendo ya empieza uno a maquinar que quien esté comprando ahora y no tenga apuro quizás debería aguantarse un poquito. Mira, depende de tu situación. Mm. El tener y no tener apuro, por eso te digo, cuando uno, en qué situación estás ahora viviendo, ¿ok? Ujú. Al mismo tiempo, cuánto pueden estar subiendo los alquileres del lado donde estás, qué está pasando mucho con los que alquilan hoy en día. Los Mm. vendedores los están botando de las casas porque quieren venderlas sin tener a alguien ahí para que el que se las compre la pueda vivir inmediatamente, ¿no? Entonces, Ujú. también el hecho de estar viviendo en una casa que te están mostrando todo el tiempo la propiedad, porque eso está pasando mucho a los renters hoy en día, que están ahí Claro. viviendo en su propiedad y el vendedor rápidamente lo puso a la venta y ahora tiene que con COVID y con las precauciones de COVID tiene la presión de estar mostrando y trayendo gente a sus propiedades. Entonces, ese tipo de lifestyle también está hecho que ahora la gente diga, ya sabes que estoy harta, voy a comprar ahora. Pero, again, si les parece muy estresante comprar hoy en día porque no es algo para ti estar en este rush y puedes esperar, el mercado todavía va a Aguanta. estar con tasas bajas a final de año y mi Ujú. contestación ahí es, sí puedes esperar, no es que se va a acabar el mundo y probablemente va a haber un poquito más de acceso a inventario. Ok, buenísimo. Seguimos, pues. Perdón que te he cambiado la ruta varias veces. No, Adelante, no, pues. Quien es me esté todo escuchando, súper. seguramente, mira, deja hablar al hombre, deja hablar. No, vale, pero sí está súper Vale. interesante todos esos puntos que tú traes a la mesa y que van alineados con lo que estamos hablando en cada paso. Así que, por favor, bienvenido cada uno. ¿Ah? Housing Supply, solo para volverles a mostrar lo del inventario que estaba y por qué la nueva construcción va a venir, ¿no? Estos son los últimos 12 meses de que estás de verdad por abajo en 22% de supply, lo que se necesita. Y aquí puedes ver a lo largo del año pasado como esto obviamente subió, el New Home Inventory, como subió y como fue bajando después y donde estamos ahorita de propiedades nuevas según los censos, ¿no? Entonces, en esa parte siento que va a haber mucha construcción, se están empezando a agilizar mucho más los permisos, las ciudades, especialmente en los outskirts de las ciudades metropolitanas o las ciudades secundarias en los estados, están ahora creando bastantes incentivos para que los constructores puedan sacar propiedades. Una de las propiedades que Ok. vamos a construir en Lake Worth es un terreno que nos vendió el gobierno con Ujú. características que nos ganamos un RCA allá para construir algo que específicamente necesita la ciudad. Entonces, eso todo va a hacer que ahora
y hay mucho capital para la gente que entrarle a este tipo de propuesta de inversión. Entonces, todo eso va a causar Qué que esa bien. predicción se dé. No sé si querías tocar otro punto de la No, construcción. adelante, 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 sigue tranquilo. Sí. Ujú. Ok, predicción número 4. Bien, si quieren hacer cualquier pregunta, con gusto las van haciendo y las vamos addressing. Ok. El número de americanos que se va a relocate, ¿ok? Que va a transferirse de una ciudad a otra, va a ser el más alto en 16 años. Es una predicción muy importante. Y ahí es donde viene ya parte de lo que habíamos hablado antes, de la idiosincrasia y el entender muy bien que puedo trabajar ahora desde otros lugares, no necesariamente la ciudad donde está la parte más metropolita del estado. Ujú. Eh, y eso está afectando, obviamente, muchas decisiones de trabajo en diferentes áreas. Eso va a crear necesidades también de comunicación entre las diferentes ciudades de los estados que va a venir en los próximos años. Pero el work from home, el trabajar desde casa y el entender que puedes trabajar, que necesitas otras variables en la comodidad de tu casa bajo la nueva vida post pandemia, es por lo que nos hace ver esta predicción también, ¿no? Y por lo cual uno tiene que empezar a mirar mercados importantes que estén en ciudades medianas que les pueden servir a ciudades super de metrópolis. Ujú. Ahora, con esto yo te voy a dar también la predicción 5, que va alineado con mucho de lo que estamos hablando antes, de que el home ownership rate, que es el índice de dueños de Hay gente, propiedades, ajá, dueños de sus casas. va a llegar al 70% por la primera vez desde el año 2005. Pero Pero la demanda de renta se va a mantener. Ahora podemos hablar del por qué en ambos casos. es lo que te iba a preguntar, por qué ese número es importante? O sea, que quiere decir que si mientras más gente haya, o que sea dueño de su casa, entonces la idea consecuente es, bueno, va a haber menos gente alquilando, pero por lo que tú estás diciendo, eso no es así, va a No, seguir gente alquilando. sí, sí, y te voy a explicar por qué. Ujú. Eh, Primero vamos a ver el por qué más gente va a comprar. Y es que porque el que tiene acceso a crédito, ¿okay? Ahí es donde viene la variable más importante. ¿Cuánta gente tiene Ok. acceso a crédito y cuánta gente no? Si tienes acceso a crédito, ¿ok? Hoy en día, mira por ejemplo, un mortgage de 300,000, 2.7, que es parte como la gráfica que había mostrado al principio también de que te vale lo mismo. No sé si recuerdan esa gráfica, vale lo mismo si la propiedad subió un poco de precio, porque al final mira mi diferencia de precio. Si no compro ahora, esto también va referido a lo que dijiste. ¿Qué pasa si espero? ¿Ok? ¿Qué Ujú. pasa si espero al final de este año y compro? Ok, si en este año en vez de que tu mortgage sea 300,000, es 317,000, porque subió el precio. Y también el interés que ibas a coger era 2.7 y termina siendo 3.4, según la subida de 5.7% que Realtor.com dice que van a subir los intereses este año hasta el último quarter. La diferencia en tu pago de principal e interés, ¿ok? Es $189 al Claro, mes. es nada, sí. Ujú, ujú. Entonces, cuando lo pones en números, ahí es donde lo empiezas a ver. Ahora, al mismo tiempo, el lado de la demanda de renta, ¿ok? Vamos a ver un poquito esto, el lado de la demanda de renta, déjame dártelo en este otro reporte, un segundito. Eso es importante porque mientras llegas ahí, Andrés, a los que están escuchando en la radio, Andrés está buscando una gráfica para hablar de cómo va a cambiar la renta, cómo se va a comportar. Pero cuando dijiste el tema de quien tiene acceso a crédito, entonces hay mucha gente, por ejemplo, que se ha afectado en lo que se llama el gig economy, ¿no? O sea, gente que tiene trabajos temporales, que es la que ha sufrido más en esta pandemia porque pues ha dejado de tener trabajo. Yo no sé si ese número era, creo que era 40 millones o algo así. Pero entonces es la gente que va a seguir buscando donde alquilar, ¿no? Eh, Sí, y eso siempre va a estar, y aquí te lo pongo en este slide. Los renters han sido desproporcionadamente los que más han sido heridos en esta crisis, porque no tenían la propiedad comprada donde le subió el equity y ahora tienen plata para poder sacar de ahí y resolver sus problemas financieros, como lo estábamos Ujú. hablando antes. ¿Ok? Y muchos de los renters en este gig economy o en el hospitality economy también, Ujú. que alquilan al lado de los hoteles o en lugares donde Art Deco de South Beach, pues, para el que está aquí estando acá en esas propiedades chiquititas
de 900 dólares al mes, 1.500, etcétera, que trabajan en hoteles, en hospitalidad. Son los que más perdieron el trabajo. ¿Y qué va a pasar? Hasta que ellos puedan regresar con tener crédito y volver a comprar y con los precios subiendo, etcétera, mientras está pasando todo este boom, ellos todavía no van a poder tener ese acceso. Entonces, Claro. las propiedades de renta sigue habiendo ese problema de inventario y van a seguir teniendo que alquilarse. Hay dos economías muy diferentes, pero para esto también, si ya estamos hablando del unemployment, aunque eso yo lo hablo en el último punto, pero es importante, si quieren tocar ese tema un segundito del Pero Andrés, unemployment. entonces ahí podría haber una oportunidad de inversión, por ejemplo. Quien quiera comprar Sí, una propiedad aquí y alquilársela a la gente que todavía, en este caso, por poner un nombre, pues a la gente del gig economy que todavía no puede comprar una casa, pero que tiene que seguir trabajando, incluso que va a recibir auxilio fiscal, seguir alquilando, pues, ¿no? 100%. Entonces, por eso es que el multifamily ahorita y el comprar propiedades de alquiler todavía va a seguir siendo un trend importante. Y ahora la gente dice, bueno, está bien, pero la gente no va a estar pagando, etcétera. Y aquí es donde yo te muestro data, porque con la data es que se mueven de verdad las Claro. predicciones, no con lo que me dice alguien que cree porque sus amigos le dijeron que no le están pagando la renta en su casa. Aquí está desde agosto hasta enero cómo está el collection. Y nosotros en nuestra empresa tenemos 93% de collection en el property management side, en este momento en las propiedades residenciales. Mira en enero del 2021, como estás ya prácticamente en 90% también de collection. O sea, Entonces, ya vamos a hacer una pausa. Yo sé que esto, aquellos que nos están escuchando, la gráfica que está poniendo Andrés es el porcentaje de renta que se ha podido cobrar, ¿no? ¿Sí? Según la data de tu empresa, y eso indica que es más o menos, por ponerlo en el caso más positivo acá, 90%. O sea que sí se está logrando cobrar mucha de la renta que está en la calle, pues, ¿no? o sea, la mayoría, pues, solo hay un Ujú. 10% en averaje de que desde agosto para acá está no pudiéndose O sea, que cobrar ese miedo de en los comprar una multifamilies. propiedad, ese miedo de comprar una propiedad y que te caiga una moratoria en la renta, una moratoria en el eviction que pasó el año pasado, pues que la gente no podía sacar a nadie porque tenías una moratoria en evictions y mucha gente dejó de pagar y tal. Quizás no hay que tenerle tanto pánico a eso, pues, ¿no? Correcto. Y aquí si tú ves el unemployment rate, por ejemplo, y tú ves que en este momento está en este 6.7%, como va a bajar, ¿ok? A lo largo de los años, pero tú todavía puedes decir que, ok, hay mucho unemployment, pero lo que quiero mostrar es lo siguiente. Tienes que ver muy bien en dónde está el unemployment. Claro, Tú ves el exactamente. unemployment, el 16.7%, donde hay un 16.7% de unemployment grande, es en el leisure and hospitality industry. Y corrígeme tú si tú crees que esa industria no va a resurgir. Claro, Esa industria es la primera que va a resurgir. claro, ¿Cuánta claro, gente, si mañana puede tirarse todos los viajes que no se tiró, se lo va a tirar? claro, Se lo va a claro, tirar. claro, sí, ¿Cuánta gente seguro. no va a eso va a regresar con mucho más masivo a lo que era antes? La gente está desesperada por regresar a ese mundo. Ujú. Entonces, si ves eso, ahí está, mira la construcción, 9.6%, pero dígame si ahora no va a regresar ese unemployment de construcción casi que a nada. Ujú. Entonces ahí es donde empiezas a ver que si ya solo le mueves construcción y le mueves leisure and hospitality, obviamente todo esto hay un pent-up demand que va a traer ese Claro, lado de la economía para el otro lado. muy bien. ¿Okay? Vamos con la predicción número 6. Son 10 que les vamos a Son dar. 10, ya vamos. Vamos avanzando, pero espero que haya sido útil. No se déjenme ahí quizás Súper útil, Andrés. No, no tienes idea. Esto está buenísimo. De hecho, quizás tendremos que picarlo en dos pedazos porque el programa está muy bueno, pues. Pero no, muchísimas gracias, viejo. Adelante. No te quiero ni parar. Bueno, Sigue por seguimos. ahí. La predicción número 6, entonces es que va a haber un shift en la demográfica de las ciudades, ¿no? Eso ya lo hablamos. Y eso es importantísimo, Andrés, porque hay una parte que uno no ve, pero hay un tema político ahí. En cómo se distribuye la población. Mucha Sí, gente, por ejemplo, dice que los cambios en Georgia, por ejemplo, en las elecciones, es porque mucha gente se mudó a Georgia. Entonces, eh, con- para quienes les interesa ese tema, ahorita después del censo empieza otra vez el dibujo de los distritos. Con este cambio que está diciendo Andrés, esto no aparece, eso no es muy fácil saber realmente qué fue lo que pasó, pero para la gente que está metida en política, esto es súper importante.
Sí, y yo voy a dejar la política afuera en esta Afuera, sí, hay que dejarla conversación, afuera. pero sí es algo a considerar para que todos ustedes hagan su research político también, porque crea una situación muy, muy interesante a nivel país y a Mm, nivel mandato del país por los próximos años, ¿no? sí, señor. Sí. Pero fuera de eso, a nivel inmobiliario, si ven aquí un poquito de la data, las propiedades vendiéndose en estos mercados anciliares, si bien está subiendo los urban properties ese 8% de rápido, en las suburban properties están 11.4%, están subiendo en eso, la aceleración de precio va a 3.2 más rápida que en las zonas urbanas, y bueno, eso también y hay menos propiedades. Si ves el número de inventario en esos lugares, todavía hay menos inventario Claro. que en los lugares urbanos. Entonces, eso es un punto importante que va a estar pasando y va un poquito mezclado con este que creo que es de alto interés para el que vive en Miami. Otra predicción clave es que ciudades como Miami van a tener que invertir más y más, ¿ok? En cultura y en estilo de vida para tratar de seguir atrayendo lo que inevitablemente es lo que está viniendo a estas ciudades, que son gente de high-end, del estrato alto y más turistas. Entonces, Ujú. lugares céntricos como Miami van a empezar obviamente son ciudades que van a seguir creciendo en el costo de la vida. Hay gente que no va a poder seguir viviendo en Miami y eso se está viendo y se está yendo a las ciudades como Tampa, Orlando, etcétera, que agrega a la demanda y el tema de inventario que hay ahí, por lo Ujú. cual nuestros inversionistas están ahora y nosotros nos metimos a construir en esas áreas como socios capitalistas, porque eso es lo que en este momento para la clase media va a ser muy, muy importante poder suplir. Y en mercados como Miami va a ser más y más un playground para la gente con dinero. Y donde lo que va a empezar a cambiar, si Dios quiere positivamente, mercados como Miami, es que la gente con empresas grandes, pues, por ejemplo, el nuevo Silicon Valley, que ahora está empujando nuestro mayor, Suárez, y con todo ese tema de migrar Goldman Sachs para acá, etcétera, todas esas empresas grandes que empiecen a posicionar a sus empleados grandes acá, que empiecen a ganar más plata, mezclado con que estos sean ciudades completas y netamente turísticas, cada vez más Ujú. dándole más servicio a todo ese Dinero de turista afuera y que todo gasta eso. mucha plata, porque el Ujú. turista antes de la pandemia que venía a Miami era gente que ganaba $90,000 al año en averaje. Ujú. Y que obviamente cuando tienes esos residentes de afuera de Nueva York y estos otros lugares donde les es tanto más barato comprar en Miami, comparado a sus otros lugares donde estaban antes, pero aquí son precios astronómicos, eso va a seguir subiendo. Entonces no le queda a otras ciudades como Miami a posicionarse cada vez más y como ese go-to place para el millonario Ujú. el turista. Ok, perfecto. Y eso va a cambiar mucho la dinámica de la oferta de productos y servicios para este tipo de economía. No sé si te hace sentido esa combinación de Completamente, precios. sí, ¿no? Y bueno, y me acuerdo mucho a ciudades, por ejemplo, como Toronto, pues que tenían mucha inversión asiática y mucho dinero de afuera, que yo creo que va a ser cada vez más prominente, pues, ¿no? Que ya lo era en Miami. Tú, de hecho, tú nos comentabas mucho eso el año pasado, pero quizás va a ser ahora mucho más fuerte, pues, ¿no? Así es, así es. Número 8, los cap rates se están ajustando y esto es en la parte de inversión y muchas de nuestras conversaciones con inversionistas es, bueno, pero ahora me deja menos flujo de caja mi propiedad porque estoy Andrés, comprando muy caro. explícanos qué es el cap rate. El cap rate es el porcentaje utilizado para comparar tipo de inversiones inmobiliarias que generan flujo de caja y que dejan income de alquiler. Entonces, el cap rate es una división muy sencilla entre cuánto es tu net operating income, tu ganancia neta, ¿ok? Antes de cualquier tipo de De préstamo, de gasto, pago de préstamo o impuestos, tema etcétera. financiero, Mm. dividido, ¿ok? Entre el valor de esa propiedad. Entonces, si tú anualmente tu propiedad te dejó neto antes de cualquier pago de impuestos, no, bueno, de impuestos de ganancia, sí, pero no impuestos de propiedad, pero antes de cualquier pago de financiero, y tu propiedad cuesta $1,000,000, es un cap rate del 10%.
Bueno, Por o ejemplo. vamos a ponerlo en el ejemplo que hablamos antes. Gente que tenga una inversión pequeña de alquiler, que por ejemplo a este punto puede estar pagada, ¿no? Y lo que recibe es el alquiler neto, que para esa gente, y hay mucha gente que vive en Venezuela y que tiene eso, para ellos representa un ingreso, ¿no? Eh, Obviamente, como dices tú, después de pagar impuestos, después de pagar gastos de mantenimiento, después de pagar los fees de condominio, lo que sea, te queda un ingreso que mucha gente puede decir, bueno, primero es un ingreso que tengo, segundo, si lo comparo contra lo que puede darse dinero contra la propiedad es un porcentaje X, ¿no? Pero habíamos hablado hace rato que uno puede decir, bueno, ¿qué hago? ¿Me quedo con ese ingreso o vendo la propiedad y me va a representar, o sea, voy a sacarle provecho a la situación de ahora? No sé cuál será la respuesta ahí. Sí. Y esto hay que verlo de dos lados, el que lo tiene, que lo estábamos hablando antes, y el que lo Ujú. quiere comprar. Entonces, ¿qué pasa? Cuando los cap rates empiezan a ajustarse hacia abajo, ¿ok? Eh, la gente que está entrando y solo ve la compra como, ok, ¿cuánto me genera en cap esa propiedad? Y antes estaba acostumbrado a un 6% y ahora eso tiene que ser un 4%, ¿ok? Ujú. Dice, oye, wow, pero me va a generar menos la inversión. ¿Y por qué? Porque estás compitiendo con precios que están subiendo y el alquiler también va lentamente subiendo, pero ahora tienes esa brecha que está bajando un poquito ese tipo de propuesta. Pero ¿qué pasa? Tienes que verlo en comparación a otras inversiones similares, en volatilidad y en retorno, cuánto te está dando. Entonces la gente lo que tiene que ahora es que asincerarse con las realidades de los diferentes mercados y entender que una inversión inmobiliaria no solo es el cap, sino también el otro lado es la apreciación. O sea, no solo es el cash flow, sino es la apreciación. Tú tienes cash flow y apreciación. Y tu cash flow, aunque el cap pueda ser menor, como el préstamo que puedes sacar a esa propiedad también es menor en costo hoy en día, tu cash on cash puede verse no tan afectado. Eso por un lado, que es muy importante porque ahora puedes sacar muy buen préstamo sobre esa propiedad y después también la apreciación está subiendo. Entonces, y se ve que va a seguir subiendo con los números que estamos viendo, por lo cual, si bien el CAP puedes decir, oye, es menor a los años anteriores, compáralo con inversiones diferentes y mézclalo con lo que en verdad es tu retorno de inversión inmobiliaria, que es el lado de la apreciación que ahorita va a subir y va a compensar. O si lo diversificas, no sé, me la estoy inventando en este momento, pero ¿No? ponte tú que tengas una propiedad pagada, la vendes, ¿no? Si sabes que tienes el flujo de gente que necesita alquilar, se sabe que esa gente, que eso también se decía el año pasado, va a alquilar a menores precios posiblemente porque no tienen trabajo. Ponte tú, no van a tratar de Sí. buscar bajar el alquiler. Pero bueno, si tú te metes en un par de propiedades después de vender la tuya, que se vayan pagando con ese alquiler, es otra forma también de ahorrar, pues, ¿no? Y 100%. tienes el mercado como para hacerlo, pues, ¿no? Recuérdate que una propiedad, y aquí lo puedes demostrar con lo que está pasando hoy en día, donde tú a lo largo de los años la tienes y se te paga sola, está el equity getting built in y Claro, básicamente el que te alquila la propiedad te está pagando una ese capacidad ahorro. de ahorro brutal. O sea, Total. más que en pensar en cómo se va a apreciar la propiedad o la está pagando otro, básicamente, ¿no? Así es. Ahora, para esto también hay propuestas de inversión interesantes en otros mercados donde se está construyendo producto para inversionistas. Por ejemplo, en Orlando, y el que tenga preguntas al respecto, por favor me escriba. Estamos construyendo un edificio hecho netamente para inversionistas, para alquilarle a la fuerza trabajadora de Orlando. Entonces ahí estás yéndote a mercados donde estás creando el inventario que ahorita no existe, inversionistas pueden comprar su apartamento por $150,000, $160,000, que después ya tú estás migrando de un mercado donde tenías propiedades viejas, generándote cierto cap, a algo que te puedan generar el mismo cap o algo mejor, con propiedades total y absolutamente nuevas que tú estás entrándole desde cero a invertir. Entonces ese Claro, mundo ahorita también se está creando, el que tenga preguntas o quiera entrarle a ese tipo de inversión, me pongo más que a la orden porque tenemos muy bonitos productos al respecto. ¿Okay? perfecto. Ese es el número 8. Bueno, hay Número una pregunta 9. con, perdón, deja una pregunta con eso. Dice, ¿dónde ves los caps rates para multifamily y edificios industriales en los próximos 12 meses? Depende de dónde, en qué Ujú. mercado. Yo siento que el lado industrial es un lado que ha estado muy caliente, ¿ok? Y también hay un déficit de inventario, si estamos hablando en el sur de la Florida, en el mundo industrial, por lo cual
también hay necesidad de mucha necesidad de ese tipo de propiedad, pero por lo cual los precios también en el lado de industrial han estado subiendo. Entonces yo siento que los caps en general, en mercados céntricos como Miami, van a estar empujando hacia abajo este año, ¿ok? Pero van a compensarse con la bajada de interés y con el crecimiento en la parte de equity en esas propiedades, y con el tema de que pasa esto generalmente en las ciudades que cada vez son más céntricas, y por eso es que entonces la gente institucional está ok con comprar cosas al 2% y al 3%. Los caps altos vienen normalmente en ciudades donde no hay tanta demanda, pues, o sea, o hay más riesgo, pues, como todo, es riesgo-valor, riesgo-retorno. Entonces, sí, yo siento que los cap rates en general, el que quiere entrar en ciudades como Miami o sur de la Florida, tienen que sincerarse a las realidades de que si antes estabas comprando un cap de 6, ahora te tiene que venir bien comprarlo un cap de 4, pero con unos beneficios extraordinarios por el otro lado. En el lado industrial, siento que esta ciudad particularmente también. No sé si estabas hablando de Miami particularmente, pero si son otras ciudades en Estados Unidos, como decía Daniel al principio, es mucho micromercado, y los cap rates en zonas dentro del mismo Miami o mismo cualquier ciudad te van a cambiar dependiendo de la zona. Pero con gusto, plantéame tu situación específica y te puedo dar después de la reunión, si me escribes, mi insight particular. Listo, adelante. Hay alguien que hizo una pregunta que no se la quiero dejar fuera, pero la podemos dejar al final, que qué pasa con los reverse mortgages en estos momentos. Yo creo que esa la podemos anotar, Robert, y vamos a tratar de terminar las predicciones, porque si no le vamos a sacar el aliento a Andrés. Sí, vamos con la predicción número 9, que es, a ver, si estás en el mundo inmobiliario y nos estás escuchando, este es un momento donde tienes que up your game, como se dice en Estados Unidos. Tienes que definitivamente generar mucho más valor de lo que generabas antes, porque las comisiones vas a tener que ganar mucho más, con mucho más valor. Va a haber mucha competencia entre los brokers y los agents y los developers en este mundo, y cada vez más clara va a tener que ser tu propuesta hacia el consumidor, porque el consumidor cada vez más te va a necesitar, como estamos hablando ahora, por un lado, para que seas alguien que le agrega valor y expertise y tengas autoridad en lo que estás haciendo, pero va a haber mucho más competencia, más gente va a entrar en la industria. Okay. Más gente va a dar los servicios a descuento, porque es otra manera de conseguir negocio, y simplemente hay que aliarse bien con gente que te pueda llevar en este camino profesional de la mejor manera posible. Entonces sí siento que esto es una predicción importante para cualquiera que sea un profesional en esta industria, ¿no? Eso es duro, porque en todas las crisis, y la hemos visto durante todos estos años, hay gente que entra en el mundo de bienes raíces pensando porque está entrando en una panacea, y mucha de esa gente que no tiene pues, el bagaje sale en algún momento. Yo creo que a quienes nos estén escuchando y quieran trabajar con alguna gente, yo creo, como siempre, hay que irse a la parte fundamental. Realmente, ¿quién sabe sobre este negocio? La persona con quien vayan a trabajar, que tenga el respaldo y la experiencia, porque va a haber mucho truco en esta cosa, va a haber mucha confusión seguramente, y alguien que sepa, que tenga la experiencia durante todos estos años, realmente va a saber navegar esta nueva realidad, pues, ¿no? Sí, 100%. Y por eso, si te estás en el mundo como profesional, asegúrate de estar alineado con la gente que te va a posicionar en ese estrato, en ese tipo de agente inmobiliario o tipo de constructor, o tienes que aliarte con property manager o lo que sea que vas a meterte dentro de esta industria, asesor de inversión, cualquier cosa que sea, mortgages y todo lo demás. Llegamos a la 10. Y la 10, que la dejé de último porque creo que es una que la gente nos hace constantemente, y la podemos, y es una bonita para cerrar. El mercado inmobiliario no va a crash en el año 2021. ¿Okay? Las variables no están para que eso exista. Y la primera pregunta aquí es el tema de los forbearances que va a venir, ya la vamos a hablar. Pero les regreso a la gráfica que les mostré antes. Miren cómo el real estate market se dio, como habíamos comentado cuando hablamos en junio del año pasado o abril, de que volvió a hacer esa subida, aunque igual que las otras recesiones, aunque
aunque hay una recesión obviamente importante en el país y sigue siendo resilient como industria. Eso es algo importante para ver. Y Quiero eso, y tocar... eso es importantísimo, Andrés, porque desde el año pasado todo el mundo tiene esa pregunta en la cabeza, pero la misma respuesta es recurrente. Estamos en una situación distinta. Los bancos están preparados para esto, pues, ¿no? No es que, no es como, no como pasó en el 2008, 2009, que pues el problema era el sistema financiero, ¿no? Correcto. Desde el año pasado empezamos a ver cómo los bancos estaban creando reservas para esta situación donde puede que haya gente que no pueda pagar su préstamo, pues, ¿no? Correcto. Pero como estamos viendo, hay varias variables. La gente tiene equity en sus casas, o sea que esas casas que puedan no Eso es. terminar pagando pueden tener un valor muy diferente a lo que pasó hace muchos años, que las casas no tenían ese valor, ¿no? Así es. Y ahí está el equity. Y les volví a poner el slide del equity para que lo vean. Hoy en día el averaje de equity es casi $200,000 en cada casa. ¿Okay? Entonces, estamos hablando de una inyección masiva de dinero en la economía en este momento. Y la pregunta más importante en este lado siguen siendo dos. ¿Qué pasa con el unemployment? Porque mientras el unemployment siga creciendo vamos a tener problemas. Y aquí tienen lo que dicen los economistas sobre lo que viene 2021-2022 en el unemployment, y va con lo que hablábamos antes de cuáles son esas industrias que más están afectando este unemployment. Y otra vez, hay ciudades y sectores que van a estar más afectados que otros, y tenemos una simpatía muy grande para todo el mundo que allá afuera está pasando problemas con difíciles situaciones a nivel de employment. Pero hay un estímulo importante tanto a nivel estatal como a nivel federal, como obviamente las diferentes variables que hacen que el unemployment debería seguir ajustándose positivamente durante los próximos años. Y la pregunta más clave con el tema de qué va a pasar, que lo dijiste tú abriendo la conversación y la estoy dando de último, es qué pasa con la moratoria. ¿Qué pasa con los forbearances? Y yo le voy a poner data muy clave para que puedan entender ese lado. La mitad de los forbearances que se dieron, ¿ok? Cuando pegó la pandemia, la mitad de la gente que dijo no pago mi propiedad, ¿ok? Que era como 6 millones de gente, de homeowners, ¿ok? Ya pagó. O sea, la mitad. La mitad, cuando el banco les mandó la carta, fue preventivo o oportunista, una de las dos. Que en nuestra conversación pasada tú me preguntaste, recuerdo, hey, ¿será que la gente deja de pagar? Y yo les decía, hey, si puedes pagar, no dejes de pagar, vas a afectar mucho más el proceso, vas a crear ese problema con los bancos. Pero mucha gente igual dejó de pagar. Ahí ves, la mitad era preventivo o sí tuvo un problema y se les ajustó ese problema porque el unemployment bajó del 20% al 26%, ¿ok? O simplemente se obtuvo esa oportunidad y ya cuando le mandaron la carta lo hizo. De ahí en adelante, aquí hay una predicción muy interesante de las personas que son 2.7 millones de homeowners en Estados Unidos hoy en día, que tienen la moratoria todavía porque la extendieron, porque la mayoría de los bancos te dio chance a poner el préstamo al final de la deuda, ¿ok? Y ya resolvieron el problema, o otros te dieron para extender. Lo último que quieren los bancos es quitarte la propiedad, es lo último. Pero quiero que entiendan que a lo largo de todos los años y la historia siempre ha habido foreclosures en este país, en cantidades que ahora les voy a comentar. Entonces, de la gente que todavía tiene los 2.7 millones, de homeowners que todavía no han pagado su moratoria, el 58% de la gente, dicen los expertos, que van a resumir los pagos de su mortgage y se van a quedar todo este año en su propiedad. ¿Ok? El 24% de la gente dicen que van a simplemente vender su propiedad porque tienen el equity. Y se van a decir, mira, de verdad estoy en problemas, pero no voy a irme a foreclosure. Tengo $100,000 en la propiedad de equity, la vendo y se acabó. ¿Ok? O sea, debo menos de lo que cuesta mi propiedad. Ese es el gran punto acá. Entonces, la solución no es irme a foreclosure, es vender la propiedad. Y solamente tienes el 18%
que es menos de 500,000 homeowners que van a recibir un foreclosure notice. Okay. Entonces, entendamos algo muy importante de qué tan grande o tan pequeño es tener 500,000 personas que están en esa situación. ¿Ok? Cuando pasó la crisis del 2008, habían alrededor de 500,000 foreclosures por cada trimestre. ¿Ok? Oh, wow. Okay. Pero si tú ves un averaje, por ejemplo, de una época fuera inclusive de los 2000, para que no sientan que estamos ni siquiera en los 2000, en los 90s, el averaje de gente que quedaba en foreclosures por quarter, por trimestre, era 200,000 personas, homeowners por trimestre. Ahorita estamos hablando de que la gente que está ya quedando en foreclosure en el último quarter fue menos de 30,000. Wow, ok. Entonces, bueno, habla solo, pues, ¿no? Hay dos cosas que hacen que alguien vaya a foreclosure. Economic distress, problemas económicos de no poder hacer pagos y que no tengas equity. Ponle que lleguemos a las casas donde hay economic distress, la mayoría tiene equity. Entonces, vamos a entender que esto va a haber un tema de foreclosures normal, van a haber temas de bancos trabajando todavía con la gente, van a haber temas de gente no pagando las rentas, más eso no va a causar este año un crash en el mundo inmobiliario. Qué bien, qué bien. Okay. Bueno. Con eso están nuestras 10 predicciones. Espero que les haya sido útil para sus negocios, para sus propiedades y para ustedes también, Nelson, que sé que querías que dé un poquito de mi insight al respecto de qué está pasando hoy. Súper, súper. Y además que una de las cosas para hacer justo con tu tiempo, yo quisiera, Andrés, que nos explicaras brevemente cómo te contactan, cómo pueden entrar aquellos que, como tocas decir, que quieran invertir y quieran conocer los productos de ustedes de inversión. Por favor, vamos a hacer la propaganda a Avantiway, porque yo creo que primero es una compañía, yo siempre la he visto como una compañía de avanzada. Ustedes están muy basados en data y eso es importante. Y además que pues la gente que, ustedes que son sus fundadores son gente muy ética y muy derecha, entonces yo creo que es una buena compañía con la que uno puede trabajar. Yo al terminar esto te voy a empezar a preguntar porque capaz que uno puede, como dices tú, pues participar en tus proyectos de inversión y eso me parece espectacular también. Sí, cómo no. Mira, les estoy mandando por aquí mis contactos de email, nuestros websites, para que puedan por ahí contactar. Yo creo que la mejor manera es que me manden un email y de ahí poder comenzar una conversación. Ahí también les puedo pasar por email si quieren los slides. No tengo ningún problema en que me los pida de pasarle los slides. Si quieres te los hago ahorita a ti también, varios de ellos, para que los puedas tener tú también, Nelson, y se lo puedas extender en algún email a los attendees. Y me pongo completamente a la orden. Definitivamente, si tienen si quieren trabajar en esta industria o quieren ser parte de esta industria, definitivamente chequen ese website que les di, joinavantiway.com, y contáctenos para ver cómo podemos ayudarlos a crecer en este negocio. Estamos muy bien estructurados para esto. Si quieren invertir, Propfolium es la alternativa nuestra, o si tienen propiedades para administrar, y hay cosas muy bonitas ahora en posibilidades de inversión que podemos asesorarlos, y en nuestro Money Management Site, lléguenme por ese lado. Y si quieren comprar, vender, alquilar cualquier propiedad, créanme que con gusto los asignamos con la gente correcta para ese lado. Y si quieren simplemente tener una bonita conversación, necesitan un tip o un insight, también siempre aquí disponibles para poderlos apoyar a todos ustedes, que obviamente son como familia latinoamericana, venezolana. Y bueno, Nelson, ustedes en el Venezuelan Business Club siempre les doy las gracias por todo lo que hacen para la comunidad y por siempre tomarnos en cuenta también para poder poner nuestro granito de arena. Siempre un gran Claro. gusto conversar contigo, Nelson. Muchas gracias a ti, Andrés. Y para ponerle un poquito más a lo que tocas de decir, en un mercado como el que tenemos hoy en día, pues poderse apoyar en análisis de data es brutal, es muy dinámico, es muy variante, y la única manera realmente que uno tiene de saber cómo comportarse es apoyándose en data. Y por eso yo creo que el trabajo que hacen ustedes es muy, pero muy importante. Bueno, Andrés, pues muchísimas gracias, viejo, otra vez. Tu tiempo para nosotros es invaluable. Yo creo que espero que para la audiencia que nos esté oyendo, no solamente en esta oportunidad donde hay gente en vivo oyendo y haciendo preguntas, sino la gente que nos oiga en la radio, la gente que te vea en YouTube, yo creo que le va a ser, pero muy, muy provechoso.
Te lo agradecemos muchísimo porque agrega mucho valor al Venezuelan Business Club y ese Gracias. es nuestro propósito, pues, ¿no? Expandir esta red de gente, compartir conocimiento y poder realmente tomar decisiones buenas en este ambiente donde estamos. Así que, bueno, muchísimas gracias una vez más. Una vez más, gracias a todos ustedes. Gusto Bueno, señores, saludarte, Nelson. Chao, seguimos chao. por aquí. Este fue el programa del Venezuelan Business Club en la radio. Mi nombre es Nelson Ramírez. Estuvimos hablando con Andrés Corda, cofundador de Avanti Way Realty, una compañía de bienes raíces aquí en Miami, pero estuvimos hablando de todo el mercado. Aquellos que se perdieron la conversación o llegaron de último, pues todo esto va a estar disponible en formatos de podcast, va a estar disponible en YouTube, parte en las redes sociales, o sea que síguenos para que puedan poder disfrutar de todo este contenido. La información de Andrés y de la compañía también la vamos a poner de forma que ustedes puedan contactarlos y pedirle información, reportes. Andrés acaba de ofrecer compartir todas estas láminas, o sea que hay bastante información. Y eso de nuevo te lo agradecemos. Así que bueno, vamos a culminar el segmento por hoy. Muchísimas gracias, Andrés. Gracias a los que nos estuvieron siguiendo. Este fue el programa del Venezuelan Business Club en la radio. Será hasta una próxima oportunidad.